Uno de los grupos religiosos más poderosos de hace más de 400 años aquí en la región eran los jesuitas, y ellos construyeron esta enorme catedral, llamada la Catedral de San Peter y San Paul. Promoción, 2 santos por uno. Normalmente las catedrales y las iglesias del mundo tienen el nombre de un solo santo, pero aquí la cosa era a otro precio. Y los jesuitas ayudaron mucho al desarrollo de la ciudad, sobre todo en términos educativos, porque justo aquí, al lado de la iglesia, todo esto que fue un convento, también fue la primera universidad de la ciudad de Lviv. Y es aquí donde se hacen las ceremonias y los funerales de los caídos en la guerra. Por ejemplo, estas dos pancartas de aquí. Ellos son dos personajes ucranianos que han perdido la vida en los combates en Bakhmut, allá en la frontera con Rusia. La gente viene aquí a traerles flores, a hacerles un homenaje. Vamos a ver si podemos presenciar un poco de la ceremonia que le hacen a los soldados caídos. Dos personas que venían de esta ciudad. Y no solo se hacen los funerales, sino que también por dentro es una especie de homenaje a todas las personas que han entregado su vida por esta guerra. Las personas que entregaron su vida en la revolución del 2014, la revolución ucraniana. Las personas que han entregado su vida en la guerra actual contra Rusia. Vemos todas estas armas, balas y latas que han sido parte de explosivos, bombas, granadas y armamento en la actual guerra que está teniendo Ucrania con Rusia. Muy buenos días desde la ciudad de Lviv. Qué lindo comenzar aquí en un lugar llamado la Plaza de Mercado, la Gran Plaza de Mercado, o como se dice en inglés, el Market Square. Todo esto era el barrio de los ricos. Este lugar existe hace más de 500 años, con un estilo arquitectónico del barroco, el barroco que llegó un poquito más tarde a esta región de Europa. Y todos estos edificios que se ven alrededor era la clase alta de aquel entonces, todos rodeando esta grande plazoleta, donde en el medio encontramos esto, que es el ayuntamiento. Aquí es donde está la oficina del alcalde. Lo interesante de este lugar es que, si se dan cuenta, la gran mayoría de edificios tienen solo 3 ventanas. Y eso tiene una razón de ser. Y la razón de ser se reduce simplemente al tema de los impuestos. Cuando usted estaba construyendo aquí su ranchito y su humilde morada, tenía el derecho de máximo poner 3 ventanas a lo ancho de su edificio. Si ponía 4, le cobraban más impuestos si tenía 5 y si tenía 6. ¿Por qué? Porque en ese entonces se cobraba el impuesto a la ventana. Entre más luz y más aire fresco le entre a su hogar, más privilegiado es usted, más impuestos tiene que pagarle al gobierno. Por ejemplo, si nos fijamos en este edificio de aquí, de 3 ventanas nada más a lo ancho, pero este de aquí tiene 4. Este señor de aquí tal vez le iba mejor en el negocio que a este señor de aquí. Tenemos un edificio allá en la esquina, el verdecito, tiene 6 ventanas. Seguramente a esa persona todas las fichas del Tetris le caían paraditas. Lo que me parece a mí curioso de pensar es que una ley de impuestos sea la que defina el estilo arquitectónico de un lugar. Si esa ley nunca hubiera existido, tal vez todo esto aquí alrededor tendría otra forma, otro estilo, se vería realmente diferente. Lo que vamos a ver en este recorrido por esta ciudad es una mezcla de culturas increíble, porque por aquí pasó el Imperio Austrohúngaro, dejando en su recorrido varios monumentos arquitectónicos y monumentos de ingeniería, inclusive poniendo uno de los ríos más importantes de la ciudad bajo tierra. También hay momentos de judíos y momentos de muchas de las colonias de alrededor, lo que hoy se conoce como Armenia, como Georgia. También estamos a pocos kilómetros de la frontera con la Unión Europea, entrando a Polonia, el cual ha sido un país muy importante para la influencia de este lado de Ucrania, sobre todo por parte de la iglesia, ya que cuando la antigua Kiev Rus se estaba dividiendo en diferentes fragmentos, esta ciudad quedó en manos de Polonia y de Ucrania por muchos momentos históricos. Por eso es tan importante conocer la ciudad de Lviv, porque es una ciudad que, al estar tan cerca de Europa, al estar tan cerca de Eslovaquia y de Polonia, es uno de los puntos más al oeste de Ucrania. Por consecuencia, es uno de los puntos que más ha conservado su esencia pura. Cuando estábamos en la era de la Unión Soviética, la Unión Soviética destruyó muchos de los edificios, catedrales y monumentos de la antigua Europa de la región. En la Unión Soviética la religión estaba prohibida. Muchas iglesias se fueron para abajo. Muchas otras las convirtieron en edificios para otro tipo de actividades. Pero en esta ciudad la influencia de los soviéticos sí llegó, pero no tan fuerte, haciendo que se conserve bastante bien. Si ustedes quieren entender lo que es la Ucrania de la era europea, con todos los años de historia y antigüedad que esto significa, en esta ciudad
se puede encontrar. Porque no todo en Ucrania tiene que ser edificios soviéticos, edificios de Stalin y esa típica fotografía de Europa del Este. Esta es una cara realmente europea de este país y muy bien conservada. Tanto así que los mismos soviéticos conservaron esta ciudad cuando vinieron a visitarla y dijeron, esto va a ser nuestro estudio de grabación. Y cuando la Unión Soviética quería hacer películas que fueran supuestamente realizadas en Roma o en Venecia, venían aquí y filmaban aquí sus películas y este se convirtió en uno de los centros culturales de los soviéticos. Hoy en día, con la guerra que está viviendo este país, esta es una de las ciudades que ha sido menos afectada. Aquí han caído misiles, aquí también ha habido ataques, pero no tanto como las ciudades que están en la frontera con Rusia, todo lo que está en el este del país. Aquí la cosa está un poquito más suave, haciendo que su población se haya que casi duplicado, porque muchos ucranianos del este migran hacia esta parte del mundo, hacia esta parte del país, buscando refugio, buscando paz y tranquilidad. Y esto de aquí es un mini mercado. Hoy es lunes, no está tan lleno, pero hay muchas cositas curiosas, algunas interesantes que les quiero mostrar. Tenemos artesanías, tenemos personas que hacen collares, tenemos venta de antigüedades, también recuerdos, también cosas típicas turísticas, pero hay algo en particular que se ha vuelto muy turístico en estos momentos que estamos viviendo. Esto de aquí es un tapete para que usted lo ponga en la puerta de su casa y se limpie los zapatos en la cara de Vladimir Putin. Así está la cosa por acá. Y esto de aquí es papel higiénico y cada uno de los papelitos que forman el rollo, bueno, ustedes ya creo que ya entendimos para qué funciona esto. It's a popular product. It sells a lot. Sí. Y la cosa gira en torno a eso aquí, vea, todo gira en torno a la guerra, todo gira en torno a la búsqueda de la libertad del pueblo ucraniano, ¿no? Ustedes ya saben cómo es. Esto de aquí es punto de cruz, se llama el tejido. Es la ropa típica de Ucrania, no solo de esta región, sino de todas las regiones de este país. Son prendas hechas a mano, tejidas a mano, ¿no? Le hacen estos tejidos bastante coloridos, bien bonito, bien bello, bien ucraniano. Una identidad bastante marcada culturalmente. Oh, how much is for this one? Скільки такий коштує 50? ¿Cómo se pone? Do you accept American money? And you can give me the change in Ukraine? Wow. То просто. She's a rich woman. Yo preocupado porque estas abuelitas no fueran a recibir plata americana, pero lo que están es nadando en dólares. Al final la señora no tenía cambio y me tocó ir a mí a cambiar a la tienda por moneda ucraniana. Is the same as this one? Le dije a la señora que me la llevaba en el cuello, pero no me dejó y me dio una bolsa, porque esto no es una bufanda, es un tapete que se usa también en la tradición de los matrimonios ucranianos y también para otro tipo de homenajes religiosos, para poner por ejemplo esto alrededor de un icono sagrado, no como bufanda. Me dijo que si me la pongo bufanda me van a mirar raro en la calle, como si andar con una cámara ya no fuera suficiente. En este punto estamos saliendo del centro histórico a un centro más administrativo. Esto de aquí se llama la Vía de la Libertad, pero antes en tiempos soviéticos se llamaba la Vía de Lenin. En esta plaza existía una estatua de Lenin. Cuando cayó la Unión Soviética, lo primero que hizo esta gente aquí fue derribarla, y desde ahí se demostró que esta gente ya no quería tener nada que ver con el socialismo ni con la Unión Soviética. Y detrás, pasando la calle, entramos a la era austrohúngara de la ciudad. Por eso todos los edificios y toda la arquitectura en este punto de la ciudad, de aquí para allá, va a ser diferente que de este punto de aquí para allá. Y cada uno de los barrios de la ciudad tiene arquitectura diferente porque tiene influencia de culturas distintas. Y eso lo vemos en las calles, en la arquitectura, en la ingeniería, porque por aquí debajo, donde estoy caminando yo en este momento, normalmente pasaba un río. El Imperio Austrohúngaro lo que hizo fue un acueducto y el río en este momento pasa subterráneo, pasa por debajo de mí, y construyeron la ciudad a partir de aquí para allá. Pura ingeniería de hace cientos de años atrás. El río que está aquí subterráneo, pasando por unas cañerías, sería el refugio de muchos judíos que estaban escapando de la Alemania nazi en la Segunda Guerra. Muchos de ellos se escondieron aquí bajo este mismo suelo y así sobrevivieron. Así también lo hicieron en varios lugares de Europa, como por ejemplo en Polonia. Póngale cuidado, escuche, estamos en este momento en plena alarma. ¿Se escucha, no? Quiere decir que en este momento hay una alarma nacional de amenaza. Eso puede ser porque han identificado algún tipo de misil, han identificado algún avión ruso sobrevolando el área, algún dron no identificado, alguna cosa rara, y ponen las alarmas. Esto es con el fin de que la gente se movilice a su búnker más cercano. Pero como se dan cuenta, ya nadie le para bolas. Ya llevan más de un año en estas. Ya la gente no corre a ningún búnker. La vida continúa. Y así es, con esa alarma de fondo, continuamos la historia donde les contaba que por estas mismas calles andaban los soldados de la Alemania nazi buscando judíos, sin saber que debajo de sus pies se escondían esas familias. Caminando por este
este lindo lugar nos encontramos al José Martí ucraniano Shevchenko, el poeta y figura pública ucraniana tal vez más importante para la cultura y idiosincrasia de este pueblo. El dato curioso es que esta estatua de Shevchenko tiene aquí una gran ola por detrás. Esa ola viene de Argentina. Cuando el imperio austrohúngaro estaba gobernando todo este territorio, para la gente de Ucrania hubo un momento de mucha escasez y mucha pobreza. Miles y millones de ucranianos dejaron el país. Desde hace más de 100 años esta historia. Se fueron a refugiar a Canadá, a Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, Argentina. En varios países lo recibieron bastante bien. En Canadá, por ejemplo, el recibimiento no fue muy bueno que digamos. Yo hice hace años un video hablando de los campos de concentración de ucranianos en Canadá. Aquí se los dejo por si les da curiosidad ver esa historia. Pero los ucranianos que fueron a Argentina y a todas partes del mundo comenzaron a crear generaciones y generaciones después. Pero esta gran y masiva inmigración ucraniana al resto del planeta creó años más tarde nuevas generaciones. Generaciones, por ejemplo, en este caso de argentinos de descendencia ucraniana, los cuales un día se reunieron, recogieron fondos y le dieron a la ciudad de Lviv este pedazo de monumento que tenemos por detrás. Argentina presente en la ciudad ucraniana de Lviv, en este monumento de dos partes, muy interesante. Qué loco pensar que hay pueblos que a todo lo largo de su historia han tenido que emigrar a otros países por diferentes razones, ¿no? Hace más de 100 años era el imperio austrohúngaro, hoy en día es una guerra con Rusia. Siempre, constantemente, este pueblo de Ucrania ha tenido que buscar una mejor vida en otro lugar. Es increíble, ¿no? La historia parece que no cambia, simplemente cambian sus protagonistas. Este monumento argentino tiene bastantes mensajes subliminales. Por ejemplo, el mensaje de la hambruna. En la era de Stalin, con la Unión Soviética, una de las formas de reprimir al pueblo era quitarle todo el acceso de los suministros que necesitaban para los cultivos, para las granjas. Y en ese entonces hubo algo llamado la hambruna, uno de los momentos más dolorosos y conocidos para la gente de Ucrania. La hambruna fue a lo que fue sometido el pueblo de este país, controlando todo lo que se cultivaba y todo lo que producían en las granjas por parte de la Unión Soviética para controlar los alimentos del pueblo y así someterlos a una escasez que los obligara a obedecer. Si quieren comer, ahora las reglas son las siguientes. Por eso es que tenemos todos estos cuerpos en una especie de infierno o purgatorio a todo lo largo de la curva. Por allá, en el siglo XIV, colapsó un imperio llamado el Imperio Kilikia, que era el imperio de la gente de Armenia. Con la caída del imperio, mucha gente tuvo que salir corriendo a buscar refugio a otros países. La historia de la humanidad, y muchos de ellos encontraron refugio aquí. Por eso es que en esa misma fecha, cuando colapsó el imperio, se construyó esta misma catedral. Por eso tienen casi que el mismo cumpleaños. El cumpleaños de nacimiento de la catedral con el cumpleaños de la caída del imperio de la misma gente. Hoy en día, en esta ciudad, hay alrededor de unas 1500 personas de Armenia que tienen su propio idioma y que vienen aquí a la iglesia porque en esta iglesia solo se da el servicio en armeniano. Creo que se dice armeniano, el idioma de la gente de Armenia, no estoy seguro. Pero no se da ni en ucraniano, ni en inglés, ni en ruso, ni en nada de eso. Estamos en el barrio de los Kiliyicenses, la gente de Armenia. Otra entrada muy interesante de la cultura armeniana en esta linda ciudad. Aquí ya estamos entrando en la herencia de la gente de Armenia en la ciudad. Y lo vemos en esta placa que dice: el año exacto de construcción de esta catedral, 1363, casi 700 años cuando la gente de Armenia vino también a dejar su trazo histórico aquí. Y la entrada a esta catedral es interesante porque tienen en todas las paredes las tumbas del cementerio armeniano. Miren el idioma de las tumbas cómo es, y lo tienen aquí al lado y lado para conservar el contexto histórico del lugar, ¿no? Vamos a entrar a esta catedral que es, sin duda alguna, bien interesante. Y aquí tenemos la Hashkara, que es la típica cruz armeniana, dándonos la bienvenida a este lugar. El cementerio estaba realmente aquí antes, y este es el campanario de la misma iglesia armeniana. Pero ¿por qué es tan importante hablar de los armenianos? Y que además todo este barrio tiene influencia de los mismos. Ve aquí cómo se ve desde esta reja las reliquias de esa cultura cristiana. Lo lindo de esta ciudad son los pasillos, estos túneles que nos llevan a este tipo de ventanas. Esto parece un set de grabación de Hollywood si quisiéramos grabar películas como al estilo europeo, ¿no? Miren esa fotografía tan perfecta. Y ese santo de allá, creo que se llama San Christopher, si no estoy mal. Es el santo de los viajeros. En ese entonces había mucho nomadismo, sobre todo para encontrar nuevos territorios, para tener a su gente a salvo, para buscar la libertad y la seguridad. Y ellos le rezaban a este señor que está allá arriba en la columna, para que en sus viajes todo les saliera bien. Y hay muchos aspectos religiosos cuando exploramos la Armenia ucraniana. Y es que esta gente fue de los primeros en aceptar el cristianismo como religión. Se dice que son los primeros cristianos que jamás han existido. Inclusive antes del Imperio Romano, ellos ya ejercían el cristianismo como religión. Y son muy orgullosos de decirlo. ¿Será verdad? ¿Será
¿Será mentira? No lo sabemos, pero la gente de Armenia es muy orgullosa en decir que ellos son los primeros cristianos de la humanidad. Ah, sí, señores. Se llamaba Cristóforos. Tenía el mismo nombre. Sí, era nuestro santo. Y aquí tenemos ahora lámparas eléctricas. En la época estas lámparas eran de gas. Y es importante mencionar eso, que eran lámparas de gas, porque fue justo aquí, en este punto exacto que estoy señalando, del planeta Tierra, donde un señor se inventó la lámpara de gas. Este edificio de aquí era el edificio más querido de la gente de Armenia, porque esto era un banco armeniano que le daba préstamos a la gente de Armenia sin intereses. El único requisito es que usted fuera de Armenia, refugiado aquí en el país, y le daban préstamos para el desarrollo de la cultura armeniana en Ucrania. Hoy en día este edificio es un lindo restaurante, pero necesitamos más bancos con esa misma visión hoy en día. A ver quién le ve algo raro a este reloj. Le voy a dar 3 segundos para que se la pille. Y es que está al revés. Y está el 1, el 2, 3. En vez de ir al otro lado, este reloj siempre está girando en sentido contrario. Es una máquina del tiempo que va hacia el pasado. Aquí está la prueba, amigos míos. La bandera de Ucrania y la bandera de Armenia juntas en un solo lugar. Y es que aquí los hemos encontrado a los mismísimos caballeros de la luz. Los dos señores que inventaron la lámpara de gas. Vea, el otro está ya asomado en la ventana, ¿sí lo ven? Está desde allá mirando que todo esté bien, que cuidadito me va a robar los créditos de que yo también inventé la lámpara. Están aquí un señor de Armenia y un señor judío. La gente viene sin duda alguna a tocarle la nariz con su pulserita de Ucrania en la mano. Y esto por detrás ahora es un restaurante temático de las lámparas de gas. Y es que la lámpara de gas se inventa por allá en el 1850 y péguele. Si nos ponemos a pensar, son tiempos bastante recientes. Y es que en esta región de Ucrania se descubrió petróleo. En ese entonces, Ucrania, Rusia y Estados Unidos eran los 3 países con la mayor reserva de petróleo en la antigüedad. Y estos señores comenzaron a jugar con ese petróleo y descubrieron un tipo de gas después de varios procesos de purificación. Un gas con el cual inventaron esta lámpara para poder ver y seguir estudiando muchos análisis científicos de la humanidad. Hoy en día esas reservas de petróleo ya no existen, muchas se han congelado, se han dañado, pues la historia es otra. Este café de aquí es uno de los cafés más reconocidos de la ciudad porque es un café hippie, pero es importante por lo que tenemos allá de fondo. Esta ciudad ha sido la ciudad hippie y bohemia de Ucrania por mucho tiempo, y en esa cultura hippie y bohemia pues está la música, ¿no? La música influencia mucho también esa cultura. En ese entonces había una canción llamada Stairway to Heaven de Led Zeppelin, una canción que fue prohibida por los soviéticos durante la Unión Soviética en esta región del mundo, así como mucha música que venía también de Occidente. Pero la gente de aquí, que era fanática de esa música, en un acto de rebeldía, puso la Real Stairway to Heaven en el edificio que vemos allá al final. Para los amantes de la música, la hemos encontrado, véala, la Real Escalera al Cielo de Stairway to Heaven en vivo y en directo aquí en Ucrania. Aquí debajo de la escalera de Led Zeppelin tenemos este monumento de un pescado que está sonriente. La verdad, no sé cómo explicar esto, los artistas tienen una visión del mundo distinta. Cada aleta de este pescado es un dedo, es una mano, una cosa un poquito perturbadora de analizar. Son las 11:59, ya casi es el mediodía y estamos a punto de presenciar el llamado de la trompeta de la ciudad. Todos los días es una tradición por muchísimos años que de ese balcón allá, en esa ventanita que se ve, sale un señor con una trompeta a tocar la canción de la ciudad a las 12 del día y a las 6 de la tarde, 2 veces al día, todos los días, por muchos años atrás. Y después de esa linda ceremonia con la trompeta nos dirigimos al barrio judío, pasando por una calle que es la calle Serbia. Cantidad de culturas que han marcado la historia de esta ciudad, que han marcado sus calles, su desarrollo, su arquitectura. Es increíble. Este señor de aquí, rodeado de mujeres, está rodeado de mujeres por una razón muy importante. Y es que ese señor se llama Joseph Masok, personaje nativo de aquí de la ciudad de Lviv, escritor que compuso varias páginas hablando del placer que encontramos los humanos en el dolor. Por eso de su nombre, Joseph Masok, viene el masoquismo. Él fue el que le dio un significado a esa palabra. En muchas de sus historias dice cómo él sentía placer cuando la mujer lo encendía a fuete, a correa o a látigo. Y lo importante de su literatura es la liberación femenina en cuanto a la intimidad.
dándole un rol de dominio a la mujer que antes no existía y estaba mal visto, para que la mujer pudiera coger al látigo al hombre y que se cambiara la visión del placer entre las parejas, dándole un rol diferente a la mujer y dándole un rol diferente al dolor. El señor Masoch le dio otro significado a los fetiches para sacarlos de la oscuridad, ponerlos a exposición pública y volverlos un poco más parte de la cotidianidad. No está tan mal que la mujer nos coja las nalgas a correa después de todo, decía el señor Masoch. Este restaurante de aquí es de un compatriota colombiano, Héctor Jiménez Bravo, uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Imagínese, hasta aquí ha llegado la culinaria del Cono Sur. Ese es el corazón del barrio judío de la ciudad de Lviv. Aquí también vinieron a refugiarse y a crear sociedad en todo esto que vemos alrededor hasta que llegaron los alemanes. En esta ciudad los alemanes ejecutaron alrededor de 130.000 judíos. Casi que acabaron con toda la población de judíos, como también lo hicieron allá en Polonia y en otros países europeos. Hoy en día aquí hay una comunidad de alrededor de 3.000 judíos, pero que no son descendientes de los judíos que vivían antes de la Segunda Guerra Mundial, porque con ellos prácticamente que acabaron con todos. Lo que también tenemos son algunas sinagogas y lo que veo allá de fondo es el señor que tocó la trompeta ahorita. Vamos a ver si podemos conocerlo y hablar con él. Allá está el señor con la trompeta, véalo. Ahorita vamos a hablar con él. Esto de aquí por ahora es importante que les diga porque esto es un monumento a la era judía de la ciudad. Y si se dan cuenta, estas placas de aquí, grises que se ven, son bastante semejantes al monumento de los judíos de la ciudad de Berlín, porque este monumento que habla de la historia judía ucraniana es financiado y patrocinado por el Ministerio de Cultura alemán. Son los alemanes los que mantienen esto aquí con vida. Esa pared blanca que tengo por detrás es una de las pocas columnas que sigue de pie de las muchas sinagogas que fueron destruidas por la Alemania nazi. Aquí había alrededor de unas 40 sinagogas en toda esta región. Cuando llegaron los alemanes, las destruyeron a todas, con tanques, con explosivos, derribaron todos sus muros. Y solo quedó esta pared blanca, que fue parte de una de esas sinagogas, donde está este monumento, con algunas frases de judíos bastante populares para conmemorar su historia. Si se dan cuenta, no todas las columnas tienen algo escrito. Esta de aquí no tiene nada. Y es que de los judíos que aquí murieron, no todos pudieron expresar lo que sentían. El Señor muy amablemente nos va a hacer una demostración con su trompeta. El señor amablemente se fue allá a buscar una trompeta más sofisticada para hacerme otra demostración. Una trompeta que viene de la región de las montañas. Poco me imaginé yo que en esta ciudad iba a conocer a un señor que me iba a mostrar todas sus trompetas. Esta es la plaza ortodoxa de la ciudad. Ustedes saben que los eslavos tienen un alfabeto distinto. Creo que se llama algo así como el alfabeto cirílico, si no estoy mal me corregirán. Pero es un alfabeto que luce así. Y aquí en esta ciudad se imprimió el primer libro en ese alfabeto. Y lo imprimió ese señor que está en esa estatua de allá, que se llama Iván, lo cual sería la forma eslava de decir Juan. Podemos decir que el hombre es un tocayo. En la arquitectura también se ve la reseña histórica ucraniana. Por ejemplo, con este edificio que está a mis espaldas. Es un edificio que tiene más de 100 años, pero como se pueden dar cuenta en sus cerámicas, tiene los mismos tejidos que les mostré anteriormente con la ropa. El mismo punto de cruz decorando las paredes de este edificio. Arquitectura y arte 100% ucraniana. Aquí llegando a la plaza ortodoxa, esto es un mercado de las pulgas. Aquí venden de todo, libros, antigüedades y sí señores, vinilos. Venden música. Véalo ahí al tocayo, al viejo Iván, con su libro en la mano. El libro que le daría el alfabeto a tantos idiomas de descendencia eslava, ¿no? Como el ruso, el ucraniano y así sucesivamente. ¿Qué es esto? Esto es música. Ven estas señoras de aquí, ellas tocan unos instrumentos 100% ucranianos, música folclórica de Ucrania en este vinilo que este amable caballero me va a empacar. Por allá. Gracias, señor, muy amable. Gracias. Para la colección. Esto de la música es muy importante para mí. Para los que quieran pegarse una rodadita, mi página de Instagram, Crematoria Musical. Para los amantes de la música, por allá los espero. Aquí fue donde encontré esa reliquia de Guns N' Roses. Esa reliquia que les mostré en esa página de Instagram. Y bueno, amigos míos, qué linda ciudad, qué lindo recorrido. Aquí termina nuestra aventura por Ucrania. Me voy de este país con mucho aprendizaje, con mucho calor humano en el corazón. Qué lindo fue conocer este país, qué lindo fue conocer la cultura ucraniana y todo este recorrido que les mostré en los videos anteriores. En este momento ya es la 1 de la tarde, debo almorzar algo, tomar un bus, ir a Polonia, tomar un avión, ir a París, tomar un avión, ir a Montreal y comenzar
a editar todos estos videos ucranianos. Me espera todavía un largo recorrido para volver a casa, pero espero que les haya gustado la aventura, espero que hayan aprendido algo y que cuando conozcan a un ucraniano en las calles tengan algún tema de conversación. Ustedes le puedan decir, ah, sí señores, allá fue donde inventaron la lámpara de gas y muchas cosas más. Así que nos vemos en la próxima aventura, desde quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué. Aquí culmina mi recorrido por Ucrania. Tuve la oportunidad de conocer varios lugares de este país, desde su capital, llegando hasta la frontera con Rusia y atravesando todo el territorio hasta Lviv, la ciudad que me despediría para siempre de un país llamado Ucrania. Yo sé que es muy difícil ser imparcial ante todo lo que está ocurriendo actualmente entre los dos países, sobre todo cuando solo visitas uno de ellos. Tuve la oportunidad también de conocer Rusia hace más de un año, conocer su gente, su comida y sus historias, asimismo como vengo a hacerlo hoy a Ucrania. Más allá de encontrar una posición ante el conflicto, mi objetivo con este viaje eran dos cosas. Número uno, tener la experiencia de vivir unos días en un país en guerra, llámese Ucrania o llámese como sea. ¿Cómo es la vida real de la gente que tiene que enfrentarse ante una situación de estas? ¿Cómo es la rutina y el día a día de las ciudades que viven constantemente de la amenaza de que algo les caiga del cielo? Y creo que nos llevamos una muy buena idea de eso. La segunda razón era conocer Ucrania. Siempre me llamó la atención venir a este país, así como me sigue llamando la atención conocer otros lugares del planeta. Pero me voy contento de aquí porque conocí personas muy especiales y porque este país me contó una historia que hoy en día solo Ucrania podría contarme. Y por eso me siento muy afortunado de poder compartir todo lo vivido con ustedes. Gracias por acompañarme en esta aventura y nos vemos en la próxima saga de videos.